Con un tema más light, las fístulas coronarias. Bueno, un caso es un caso clínico, un varón de 65 años, es fumador con hiperlipemia que acude a urgencias con disnea y discreto dolor torácico. Se le hace una placa de tórax con un leve derrame pleural y se le pide un TAC coronario. Y estas son algunas de las imágenes. Esta es una reconstrucción volumétrica del paciente. Esto fue ya hace 4 o 5 años. El estudio estaba un poco degradado por cambios de ritmo del paciente, estaba en taquicardia y veis unos vasos anómalos que salen de la coronaria derecha y de la coronaria izquierda, que tienen un trayecto ascendente, son vasos finos, como veis, y tortuosos. Y aquí veis algunas de esas imágenes. Este es un vídeo que espero que funcione. Una reconstrucción volumétrica 3D donde podemos ver todos esos vasos anómalos arrosariados entre aorta, pulmonar. Y esta es la primera pregunta, que las posibilidades diagnósticas serían conexiones vasculares entre las arterias coronarias, una fístula de las arterias coronarias con el ventrículo izquierdo, fístulas de las arterias coronarias con la aorta o la última con la arteria pulmonar. ¿Qué os parece? ¿Cuánto queda? Un segundo. Vale, parece que han contestado fístula con la 3 o la 4. ¿La arteria pulmonar? Y la arteria coronaria, la que ganó. Vale. Pero ¿es la respuesta 4 la más votada? No, la 3. La 3. Con la aorta, ¿no? Fístulas de la arteria coronaria con la aorta. Bueno, no es correcto porque las fístulas de las arterias coronarias se producen entre flujo sistémico y flujo de baja presión, es habitualmente más frecuente con zonas de menor presión, cavidades derechas, pulmonar, etc. Lo iremos viendo. Aquí tenéis en uno de los detalles cómo todas estas venas confluyen en un colector, que este colector es el punto de entrada de la fístula en la arteria pulmonar. Se hizo una coronariografía, veis fístulas, las fístulas salen de los dos sistemas, salía de tronco y salía de descendente anterior. En el lado izquierdo y de la coronaria derecha eran fístulas pequeñas, de pequeño tamaño. Y tenemos otra pregunta. La etiología más frecuente de las fístulas es 1 congénita, 2 secundarias a cirugía, 3 secundarias a angioplastia, 4 complicación tras infarto de miocardio. Cambia de... O sea, la posibilidad, la principal, congénita. Congénita es la gran causa. La gran mayoría de esas fístulas coronarias es congénita, como veremos después, y es raro que se produzcan debido a algunas cirugías, al implante de marcapasos, a biopsias o incluso las hay descritas también secundarias a trauma. El drenaje, esas fístulas, son conexiones directas que no pasan por la red capilar y conectan con una cavidad o un vaso. El sitio más frecuente de drenaje de estas fístulas congénitas, ¿a dónde es? Aorta, arteria pulmonar, cavidades derechas, vena cava superior.
Y pone las, ¿cuáles son las respuestas? Cavidades derechas y la azul es... Arteria pulmonar. Bueno, son seguramente las dos más frecuentes. No, cavidades derechas son los sitios más frecuentes, drenan, como he dicho antes, a sitios de menor presión. La arteria pulmonar también es relativamente frecuente y cavidades izquierdas es más raro. Otra pregunta, la presentación habitual clínica es angina de estas fístulas que producen, como sabéis, un fenómeno de robo, es angina e infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias o no suelen dar síntomas siendo un hallazgo incidental. En la respuesta más frecuente no suelen dar. Efectivamente, depende de la repercusión hemodinámica. Las fístulas de gran tamaño con mucho fenómeno de robo pueden tener clínica de angina o producir arritmias, pero la gran mayoría de las que nos encontramos son no clínicamente significativas y no suelen dar síntomas. Y cuando nos encontramos estas fístulas, el tratamiento habitual es conservador con seguimiento, tratamiento quirúrgico, tratamiento endovascular o antihipertensivos. Y la respuesta es correcta, el tratamiento conservador con seguimiento. Bueno, las fístulas coronarias están presentes en necropsias en el 0,002% de la población, o sea, son muy poco frecuentes. En los estudios angiográficos se describieron en el 0,1% de los pacientes que se sometían a cateterismo, y ahora con la utilización de las técnicas cada vez más de los TCs cardíacos, las encontramos en un 0,4% de los estudios. La mayor parte, como he dicho, son congénitas y en un porcentaje no desdeñable se asocian a otras anomalías congénitas, defectos septales, ductos arteriosos, coartación de aorta, etc. Y raras veces se producen por iatrogenia, por implantación de un marcapasos, por una biopsia, por una cirugía, etc. Como digo, esas fístulas son conexiones directas del vaso con otro vaso, una cavidad, sin pasar por la red capilar del miocardio, con lo cual se va a producir un fenómeno de robo, y el 90% van a drenar en el lado derecho del corazón, estableciendo un shunt derecha-izquierda. Las fístulas, cuando son muy grandes, van a producir una dilatación de las arterias coronarias que dan aferentes, que dan el vaso, pero en las de pequeño tamaño esto no ocurre así. Cuando vemos una arteria muy tortuosa de estas, para diferenciarla de otras entidades que veremos a continuación, hay que mirar que en las fístulas el origen de las arterias es normal en los senos coronarios. Ese es un dato importante. La mayoría de las fístulas se originan en la coronaria derecha, el 55%, el 35% en la coronaria izquierda o el 10% en ambos, y a veces, muy raro, pueden participar arterias bronquiales o mediastínicas. El 90% drenan, como decía, en cavidades derechas de baja presión, sobre todo ventrículo derecho y aurícula derecha, también en arteria pulmonar, y algunas pocas puedan drenar en seno coronario, en vena cava superior o en cavidades izquierdas. La clínica o los síntomas son secundarios a la cantidad de alteración hemodinámica producida, y las que son muy grandes pueden producir fenómenos de robo e isquemia miocárdica con angina e infartos. Si el shunt es grande, pueden producir hipertensión pulmonar y también están descritos endocarditis. Unas imágenes, aquí veis el shunt
aquí veis la zona de conexión, hay un signo de jet a veces de entrada del contraste dentro de la estructura en la que drena, los vasos estos arrosariados que son anómalos y nos deben dar la pista de que existe una fístula, y después ya es identificar los vasos aferentes de dónde salen. También son muy útiles las reconstrucciones volumétricas 3D porque nos van a dar en un vistazo la delimitación anatómica. A veces ves el tubo colector por ejemplo, en la pulmonar, donde desembocan la fístula, y rápidamente nos da una idea aproximada de la morfología de la fístula. Y esto es todo. Gracias.